Hola Chimotubers, es sábado, son las 9 de la mañana y nos vamos de almuerzo. Estamos en Valencia, en el mítico restaurante Bodega La Pascuala. La Pascuala es conocido por ser el primer restaurante en ofrecer almuerzos XXL en Valencia. Con casi 100 años de tradición, La Pascuala nos atiende ahora en un nuevo local renovado y moderno. Dicen que en La Pascuala hacen los mejores almuerzos XXL de Valencia. Si queréis comprobarlo, acompañadme y lo vemos. Bueno Chimotubers, estamos ya en la bodega La Pascuala. Aquí tenemos a nuestro amigo Salva. Hola Salva. Buenos días. ¿Cómo estás Salva? Muy bien. Bueno, aquí nos han sacado ya el vino con casera, que viene en el porrón este y viene ya mezclado el vino con la casera. Un dato perturbador o un dato a apuntar. Tenemos aquí también los cacaos y las olivas. Aquí los tenéis. Y nuestro amigo Salva, que no le gusta mucho beber alcohol, ¿qué te has pedido para beber, Salva? Yo me he pedido una Coca-Cola cero. Una Coca-Cola cero, pero de las grandes, ¿eh? Aquí no van con medias tintas. Los bocadillos grandes, la Coca-Cola grande, el vino de 1 litro por lo menos hay seguro. Bueno, Salva, ¿qué bocadillo te has pedido tú? Yo, como tengo una memoria larga, No me digas que no lo sabes, que ya está bien, ya. filete de pollo pancha, rulo de cabra, bacon y cebolla frita. Ostras, pues yo me he pedido un Pascuala, pero la chica que nos ha atendido me ha dicho que hay uno que se llama, ¿cómo se llama? Super, que lleva lo mismo que el Pascuala, pero con carne de caballo. Bueno, yo os digo, el Super lleva carne de caballo, lleva queso, lleva bacon y lleva cebolla. O sea que vamos a ver cómo están los bocadillos de la Pascuala. Tenemos una variedad grande, ¿eh? Hay, yo qué sé, más de 30 bocadillos para elegir. Chimotubers, tengo que deciros que la Pascuala antes estaba ubicado en un sitio, el original, que era un restaurante muy pequeño, y nuestro amigo Salva y yo lleva mucho tiempo ya intentando venir, pero siempre estaba reservado, tenías que reservar con mucha antelación, y ahora con este local nuevo pues hay que reservar también, pero es más fácil pillar sitio. Chimotubers, ya tenemos aquí los bocadillos, menudos bocadillos, Salva. Tiene buena pinta, Sí, sí, yo ya lo he probado. Ya estás dándole, a ver, a ver. Yo ya. Menudo cabrón, tío, espérate, hombre, tío. Estamos aquí haciendo fotos para la miniatura y el tío ya le está dando bocado. Se enfría. Está Esto bueno, se enfría. ¿no? ¿Cómo está el bocata? Está de cine. De cine, va, hombre, de cine. ¿Ya qué eres? Espectacular.
Chimotubes, mi amigo Salva me ha advertido que venía con hambre y no va con bromas, ¿no? Salva ha llegado ya a la mitad del almuerzo, ahí lo tenéis. Le queda ahí una puntita como la del Tramoyeres. Salva, es verdad que tenías hambre, ¿eh? Y aparte que el bocadillo está bueno, ¿no? Sí, ¿me puedo explicar? Explícate, soy todo oído. Tú utilizas una técnica, que es la técnica que utilizan los mexicanos, que se comen el bocadillo y gira la cabeza. Yo tengo otra técnica. ¿Cuál es la técnica, va? La mía es la técnica de golear, que lo coge y se lo mete. La técnica de golear. Menuda técnica se ha inventado el tío. Chimotubes, estamos llegando ya al final del almuerzo. Aquí tenemos a nuestro amigo Salva que va como una bala. Mira que yo he corrido, mira lo que me queda a mí, que me queda una puntita y me va a ganar, me cago en la mar. A ver, Salva, ¿cómo va? Mira lo que le queda a Salva. Mira cómo va. Mira cómo va. El último bocado, Salva, venga, vamos. Espectacular. Aquí está mi amigo Joaquín. Que parece que por fin se termina el bocadillo. Bueno, Chimotubes, ya tenemos aquí el cremaé de ron, ahí lo tenéis, con los 3 colores, como mandan los cánones. Salva, vamos a probar el cremaé, ¿no? Sí, vamos a mover. Métele caña, va. Espectacular. Chimotubes, ha llegado el momento de la entrevista y le he dicho yo a mi amigo Salva, digo, aquí tenemos la cuchara y ¿sabéis lo que me ha dicho? Díselo tú, Salva. Ay, el metro. ¡El metro! ¿Qué ha pasado con el metro, Salva? Porque hoy nos quedamos con esta medida. Yo he dicho, cuando nos han sacado el bocata, le he dicho, Salva, hoy tengo el metro y no se nos olvida seguro. Y se nos ha olvidado, mira, nos hemos emocionado, yo que sé lo que ha pasado, que veníamos con hambre y hemos atacado el bocata y se nos ha olvidado. Pero bueno, ya te digo yo, bueno, Salva, que tenemos buen ojo, que el bocadillo mide por lo menos medio metro, por lo menos. ¿No, Salva? Sí, o como antiguo, en un codo. Exacto, y ahora vamos a darle al micro, cuchara, porque ha llegado el momento de las entrevistas Chimotubes. ¿Interrumpo? No, ¿Cómo te llamas? Cristina Peris, Cristina Peris, apellidos y todo, para que no nos equivoquemos. ¿De dónde eres? de Valencia. De Valencia. ¿Vienes mucho por aquí, por la Pascuala? Pues la verdad es que es la segunda vez que vengo. La segunda. ¿Y qué nos puedes contar de la Pascuala? Pues que tiene unos bocadillos estupendísimos, un trato también súper bueno, no sé, a mí me encanta. Muy bien. ¿Y qué bocadillo te has comido, por curiosidad? Nos hemos pedido 2, mi hermana y yo nos hemos pedido
Ya no se acuerda ya. Romualdo, mitad del Romualdo y mitad de Pepe. Y los hemos partido para Y, probarlo. bueno, ¿y cómo estaban los bocatas? Estaban espectaculares. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Hola, buenas, ¿interrumpo? No. ¿Cómo te llamas? José, José, ¿dónde eres? el cuar. ¿De? ¿Cuál de Poblet? ¿De cuál de Poblet? ¿Y qué haces por aquí, por la Pascuala? Pues almorzar, ¿qué voy a hacer? Evidentemente, ¿no? Bueno, ¿y qué nos puedes contar de la Pascuala? ¿Has venido más veces? ¿Es tu primera vez? No, he venido unas veces. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de la Pascuala? Promocionanos un poco el bar. Los bocadillos están muy buenos, son grandes y no sé. ¿Qué bocadillo te has pedido? Carne de caballo. Carne de caballo, ¿no? ¿Con qué? Pues a ver. No se acuerda. ¿Cómo se llama el bocata? Susan. Muy bien, pues nuestro amigo se ha pedido Susan, espero que te guste y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias. Venga, no. Hola, buenas, ¿interrumpo? No, no interrumpe nada. ¿Cómo te llamas? Sergio Salazar. Sergio Salazar, otro con nombre y apellidos. Aquí la gente se identifica, pero muy bien. ¿De dónde eres, Sergio? De aquí, de Valencia. De Valencia. ¿Y conocías la Pascuala? Sí, claro, ya he venido otras veces. ¿Y qué nos puedes contar de la Pascuala? Hombre, pues que hace unos bocadillos enormes y geniales. ¿Qué bocadillo te has pedido? Un burger. Un burger. ¿Y qué tiene el burger? Hamburguesa, bacon, tomate restregado y cebolla y queso. No te vas a quedar con hambre, ¿no? No creo, no creo. Y si me lo pido entero ya ni te digo. Venga, Sergio, muchas gracias. A ti, hombre. Hola, buenas, ¿interrumpo? No, ¿qué va? ¿Cómo te llamas? Celia, Celia. Celia. Celia, ¿qué hacéis aquí de pie? ¿Qué no estáis almorzando? Pues esperar a ver si nos sientan. ¿Estáis esperando para almorzar? Hay cola, ¿no? Sí. ¿Pero tenéis reserva o cómo funciona esto? Explícalo. Pues su amiga trabaja aquí y le estamos esperando. ¿Conocías la Pascuala? Sí, ¿Es tu primera vez? ¿Habías venido antes? Es la primera vez. La primera vez. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Nada, ¿no? Después de almorzar me lo cuentas, ¿vale? Claro. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hola, estamos aquí con José. José es el propietario de Bodega La Pascuala. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien. Bueno, José, ¿qué nos puedes contar de tu restaurante? Pues nada que no veas, aquí está todo lo que hay, no te puedo contar nada. Lo que hay. Bocadillos gigantes, ¿no? Mucha gente, cola para entrar. ¿Eso siempre igual? ¿El fin de semana más? El fin de semana un poquito más, entre semana está más tranquilo, pero el fin de semana la gente viene con la familia, con los amigos y entonces vienen en grupos y se complica un poquito. Pero bueno, intentamos meterlos como podemos y Nos recomienda reservar, ¿no? Porque he visto que hay gente que ha venido sin reserva y se ha ido para casa. siempre mejor reservar, sobre todo los viernes, los sábados, mejor. Así lo tienes todo bastante preparado y lo organizas mejor para que la gente se vaya más a gusto. Muy bien, ¿y cuánto tiempo estáis aquí en el nuevo local? Que he visto que está muy chulo, es muy amplio, mucha luz, mucho espacio para mucha gente. El nuevo local empezamos en julio del 2017, hace 3 años y pico. Y nada, que estamos. Anteriormente estuvimos 25 años en el viejo y desde el año 21 pues estuvo en la familia anteriormente. Desde el año 21, o sea que estáis, el año el año que viene vais a cumplir 100 años dando servicio a la gente, ¿no? En la vieja sí, dando servicio. Madre mía, eso se dice muy pronto, ¿eh? Son 100 años, ¿eh? ¿Lo vais a celebrar de alguna manera? Intentamos, lo que pasa que ahora con el tema del COVID pues igual este año se complica un poco, pero bueno, hay tiempo para todo. Muy bien, pues muchas gracias, la verdad que hemos almorzado muy bien, lo vamos a recomendar a todos los seguidores del canal. Y nada, emplazamos a todos los chimotudos a que vengan aquí a la Pascuala, que se coman un bocata grande y que disfruten de el decano de los bocadillos XXL, amigos. Muy bien, pues nada, un saludo también para todos y aquí estamos, para lo que haga falta. Intentamos hacer lo mejor que podemos. Chimotubers, hasta aquí el vídeo de Bodegas La Pascuala. Espero que os haya gustado, a nosotros nos ha encantado. No te olvides de suscribirte, darle like, compartir y como digo siempre... ¡Nos vemos en el próximo